y es copy-paste. Cuando copias el código de la cultura. Y la lectura de este día va a ser en Mateo capítulo 21 y vamos a leer del versículo 1 al 11. Mateo capítulo 21 del versículo 1 al 11. Y dice así: Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos. Esta parte es importante, al monte de los olivos. Así que ponga ahí un asterisco. Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente. Ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, respóndale en que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión: mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaba. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. La palabra del Señor está bendecida. Hoy, como dije, quiero hablarte bajo este tema: copy-paste. Copy-paste. Copia y pega. Cuando copias el código de la cultura. Dicen: pastor, pero ¿por qué tú te pones con ese tema? Qué bueno que me pregunta. Yo estudio ingeniería de software y ciencias de la computación. Y una de las cosas que más me fascina y me preocupa es cómo funcionan los algoritmos de las redes sociales. ¿Sabes cómo funciona tu feed de Instagram? ¿O sabes cómo funciona tu feed de TikTok? ¿O el de Facebook? ¿O el de YouTube? Porque el algoritmo nunca te muestra lo que es verdad. Te muestra lo que es popular. ¿Qué es aquello que tiene auge? ¿Qué es aquello que está sonando? ¿Qué es aquello que los demás están viendo? Te muestra todo lo que todo el mundo está viendo, lo que todo el mundo está comentando, lo que todo el mundo está compartiendo, y lo hace a propósito. Porque entre más tiempo tú te quedas mirando ese video o esas fotos o estás leyendo ese pequeño post, más dinero ellos generan. Tú crees que tú estás eligiendo lo que ves, pero el sistema ya eligió por ti. Tú crees que estás pensando por ti mismo, pero estás pensando lo que el algoritmo te entrenó a pensar. Hay un concepto que se llama la falacia del vagón. Eso en latín es argumentum ad populum, y ahí lo voy a dejar. La falacia del vagón. Y dice así: si todos lo creen, debe ser verdad. Si todos lo hacen, debe estar bien. La psicología le llama esto una prueba social. Cuando no sabemos qué pensar, cuando no sabemos qué sentir o qué hacer, nosotros lo que hacemos es que miramos a nuestro alrededor y simplemente seguimos lo que el algoritmo de la cultura nos pone al frente, sin preguntarnos quién la programó, quién diseñó que esto sea de esta manera, sin preguntarnos si es verdad o es falso.
¿Por qué crees que las comedias en la televisión que son grabadas tienen risas grabadas? Porque cuando tú escuchas a otros reírse, te causa a ti reírse. Cuando tú estás en un cine que está lleno de personas y vas a ver una película, especialmente yo disfruto ver las películas de niños con un cine lleno de niños. Porque nada más escuchar a los niños reírse causa que yo me ría y me disfrute el momento con ellos. Pero si lo ves solo en tu casa o vas a un auditorio que está completamente solo, no le encuentras la gracia. Estamos siguiendo reacciones que alguien más programó para nosotros. Y esto no sucede solamente en lo que es el entretenimiento. Esto sucede aquí también en la iglesia. Por eso es que nosotros necesitamos que tú adores con pasión, que levantes tus manos, que te expreses, que tú respondas cuando se predica la palabra. Porque en la manera en que tú respondes afecta la manera en que otros perciben a Dios. ¿Quién me va entendiendo? Pero aquí está el problema. Como cristianos estamos llamados al camino angosto, a ser diferentes de la multitud, a encontrar nuestra verdad en Jesús, no en la opinión popular. Pero esa falacia del vagón se nos mete en la vida sin que nos demos cuenta. Porque si somos honestos, es agotador nadar contra la corriente todo el tiempo. Es difícil, uno se cansa. Es mucho más fácil dejarse llevar por la corriente. Entonces, ¿cómo es que nosotros cambiamos esta falacia? La respuesta está en la narrativa del Domingo de Ramos. ¿Sí? Y la vamos a encontrar en 3 personajes de la historia: la multitud, Jesús y Pilato. Ahora, nosotros somos una iglesia que tomamos nota. Y si eres nuevo, estás aquí por primera vez, en la puerta entregamos una hoja que es para que tomes nota. Y si no tienes una, no sé si nos queda. Pero siempre en la puerta la entregamos porque nosotros entendemos que lo que se escribe, lo recuerdas. ¿Ok? Ahora, quiero darte contexto. Para entender lo que pasó, nosotros necesitamos entender el escenario completo. Estamos en la semana de la Pascua judía, aquí donde acabamos de leer en Mateo capítulo 21. Era la fiesta más importante del calendario hebreo. Peregrinos judíos de todo el mundo inundaban a Jerusalén. Los historiadores estiman que era aproximadamente 2.5 millones de personas que venían de todos los lugares a Jerusalén. Las calles estaban repletas, estaban llenas. La tensión política era altísima. Roma tenía soldados absolutamente por todos lados. Imagínate el escenario conmigo. Y en medio de todo ese caos, Jesús decide hacer su entrada. En medio de un aproximado de 2.5 millones de personas, en medio de donde están los soldados romanos, en medio de donde vienen judíos de todas las partes de las tierras alrededor, y Jesús dice: ahora me toca entrar. Y necesitamos entender desde dónde lo hace. ¿Se acuerdan cuando le dije pongan un asterisco ahí? Ok. Porque eso no es casualidad. Jesús comienza su entrada desde el monte de Olivos, de los Olivos. ¿Y sabes qué es lo que dice Zacarías capítulo 14, versículo 4? O sea, estamos hablando de uno de los profetas en el Viejo Testamento, ¿ok? Que está dando una profecía sobre Jesús. Y Jesús ni siquiera todavía había nacido. Sígueme por un momento. Jesús comienza su entrada y Zacarías dice que cuando el Mesías venga a establecer su reino, sus pies se posarán sobre el monte de los Olivos. Aquí Jesús, él no estaba improvisando.
Jesús no estaba making it up as he goes, no estaba inventándosela mientras iba de camino. Cada paso que Jesús estaba dando era calculado. Cada detalle era una declaración profética. Al pararse Jesús en el monte de Olivos, Jesús estaba activando siglos de expectativa mesiánica. Era como si le dijera a todo Israel: lo que todos los profetas llevan anunciando está parado ahora frente a ustedes. El profeta lo anunció, el monte lo confirmó y la multitud lo vio, pero no lo entendió. Copy paste. Porque a veces Dios está cumpliendo su palabra justo frente a nosotros y estamos demasiado ocupados buscando algo diferente. Dios nunca llega tarde, pero nosotros andamos distraídos. Dios nunca se equivoca. Imagina esta escena que acabamos de leer. Un desfile que parece espontáneo. Gente tirando sus mantos al piso, que era la forma antigua de poner la alfombra roja. Otros cortando ramas de palma y alfombrando el camino, y la multitud gritando con pasión: Hosana, Hosana al Hijo de David. Ahora Jesús no entra en un caballo de guerra como lo haría un conquistador. Jesús entra en un burrito. De ahí es que viene: mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Ok. Porque un rey que entra en un burro está declarando: vengo en paz. El caballo era para la guerra, el burro era para la paz. Jesús estaba cumpliendo la palabra de Zacarías capítulo 9, versículo 9, y la multitud lo reconoció. Pero hay algo más que casi nadie predica. Porque Marcos y Lucas nos dan un detalle que Mateo, en donde acabamos de leer, no nos da, no nos menciona. Nadie había montado ese burrito antes. Ese burrito era virgen, sin uso, no tenía historia. ¿Y sabes qué significa eso en la tradición judía? Cuando vamos en Números capítulo 19, versículo 2, la vaca roja que se usaba para la purificación tenía que ser una que nunca hubiera llevado yugo. En Primera de Samuel capítulo 6, versículo 7, las vacas que llevaron el arca de regreso a Israel tenían que ser vacas que nunca habían sido uncidas. Un animal sin montar se reservaba exclusivamente para propósitos sagrados. Escúchame bien. Ese burrito no era un transporte, era un instrumento profético. Estaba apartado, estaba reservado, guardado para un solo propósito, y era cargar al Rey de Reyes por su entrada triunfal. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Tal vez el mundo nos ve como alguien común. Tal vez el mundo nos ve como alguien pequeño, alguien insignificante, un burrito en una aldea olvidada. Pero Dios nos apartó, Dios nos reservó, Dios nos guardó, no para cualquier cosa, sino para cargar su presencia a donde nadie más puede llegar. ¿Estás ready? Dios no busca caballos de guerra. Dios busca a burros dispuestos. Tal vez en esa multitud estaba Bartimeo, al que Jesús le devolvió la vista. Tal vez estaba Zaqueo, que bajó del árbol transformado. Tal vez estaba la hija de Jairo, que fue resucitada. Tal vez estaba Lázaro con todas sus vestimentas de la tumba, las vendas todavía puestas. La gente que tenía razón para gritar estaban ahí. Todos los que habían sido tocados por Jesús, en la gran multitud. Hosana al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tal vez tú también estás en esa multitud, porque Dios te sanó,
Dios te salvó, Dios te tocó, Él te liberó y tiene razón para gritar. Díselo a alguien, yo tengo razón para adorar al Rey de Reyes. Díselo, díselo, díselo. Ya, yo tengo razón para adorarlo. Porque tú no entiendes el pasado por el que yo anduve. Tú no sabes por la depresión que yo pasé. Tú no sabes la dificultad que yo he tenido. Yo tengo razón para exaltarlo. Pero entre el domingo y el viernes, todo cambió. Y ahí es donde vamos a la segunda lectura en Mateo, capítulo 27, del versículo 12 en adelante. Al ser acusados por los jefes. Ok. Mateo 27, aquellos que tienen su Biblia, versículo 12 al 26, si no lo tienen, está aquí en la pantalla. Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los líderes religiosos, Jesús no contestó nada. No oyes lo que declaran contra ti, dijo Pilato. Pero Jesús no contestó ni a una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Ahora bien, durante la fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso que la gente escogiera. Tenía un preso famoso llamado Jesús Barrabás. Así que, cuando se reunió la multitud, Pilato preguntó: ¿a quién quieres que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, al que llaman Cristo? Pilato sabía que había entregado a Jesús por envidia, que ellos habían entregado a Jesús por envidia. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado: no te metas con ese justo, pues por causa de él hoy he sufrido mucho en un sueño. Pero los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos persuadieron a la multitud para que pidiera a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús. ¿A cuál de los dos quieren que suelte?, preguntó el gobernador. A Barrabás, dijeron ellos. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman Cristo?, preguntó Pilato. Crucifícalo, respondieron todos. Pero él dijo: ¿por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte: crucifícalo. Nota que nunca pudieron contestar. Nota que no lograron acusarlo, no tenían nada en contra de él verdaderamente. Ahora, cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Asterisco ahí. Soy inocente de la muerte de este hombre, dijo. Allá ustedes. Que la culpa de su muerte caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó todo el pueblo. Qué bárbaros son. Entonces soltó a Barrabás, pero a Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Gracias, Señor. La misma ciudad, las mismas calles, muchas de las mismas personas que estaban gritando Hosana, cambiaron su grito. El domingo gritaban: Hosana, sálvanos. Pero el viernes gritaban: crucifícale, crucifícale. Pero la multitud no estaba con Jesús. ¿Qué pasó? No eran estos los mismos que habían visto los milagros. No eran los mismos donde pudieron haber experimentado que fueron alimentados con pocos panes y pocos peces. Donde vieron la multiplicación. ¿No habrá gente en la boda donde Jesús convirtió el agua en vino? Los mismos: crucifícale, crucifícale. Y esto es lo que nos enseña este pasaje. Y lo vamos a ver en 3 declaraciones, y esto nos lleva al punto número 1. No copio el código de la cultura. No copio el código de la cultura. No copio el código de la cultura. O sea, mi lealtad no es copy-paste. No es copia y pegar. Mi lealtad no es que voy a imitar
a lo que los demás están haciendo. Mi lealtad es que voy a caminar el camino recto. Es angosto, pero lo voy a caminar. La multitud que gritó Hosana el domingo, gritó crucifícale el viernes. Entonces, ¿qué pasó? Ellos esperaban un Mesías rey. Ellos esperaban un líder militar, un libertador político que iba a levantar un ejército, uno que iba a echar fuera a los romanos porque los romanos estaban haciendo opresión al pueblo judío y que iba a restaurar la independencia de Israel. Eso era lo que significaba Hosana para ellos. Sálvanos ahora, sálvanos de Roma, sálvanos de la opresión, sálvanos del imperio. Ese era el Hosana de ellos. Pero Jesús sí vino a salvar, solo que no vino a dar la salvación que ellos esperaban, sino que vino a traer salvación del pecado, sino que vino a revertir la maldición, sino que vino a traer la liberación no solo para Israel, sino para toda la humanidad, para el guatemalteco, para el cubano, para el puertorriqueño, para el dominicano, para el salvadoreño, para el mexicano, para el chileno, para el hondureño, para el colombiano, para el venezolano, para el americano. Jesús no hizo distinción de personas, sino que vino a salvar toda la humanidad. Y aquí está la pregunta incómoda que nos toca hoy. ¿Puedes seguir a Jesús cuando no cumple tus expectativas? ¿Podemos seguir a Jesús cuando no cumple nuestras expectativas? ¿Puedes adorarle cuando no tiene sentido? Cuando dijiste, yo sabía que ibas a hacer A, B y C, pero no hiciste Y, X, Z o AGB. Puedes adorarle en ese momento. Puedes aceptar que Dios tenga un plan diferente al que tú tienes. Puedes. Porque muchos de nosotros solo le adoramos cuando Dios se mueve como nosotros queremos. Hello, somebody. Sí. Cuando la oración se contesta como esperamos, cuando el milagro llega a tiempo, pero cuando no llega nos unimos a la multitud que grita, crucifícale, crucifícale. La multitud lo que hizo fue copy-paste. Copy-paste de la opinión de los sacerdotes sin verificar si era verdad. ¿Cuántos me siguen? No revisaron el código. Acuérdense que yo estoy estudiando software engineering. ¿Ok? No revisaron el código, o sea, no leyeron la documentación. No compararon lo que los fariseos decían con lo que ellos habían visto con sus propios ojos. Simplemente ellos copiaron la reacción de los que gritaban más fuerte y la pregaron en su propia boca. Nunca dejes que así siempre se ha dicho se convierta en tu definición de cómo Dios tiene que actuar. Es fácil alabar a Jesús en la multitud que está alabando a Jesús, como hoy en la iglesia. Es fácil. Cualquiera puede hacer eso. Cuando puedes sentir su presencia, cuando estás tan cerca que puedes sentir el aliento de Dios sobre tu vida. Cualquiera puede alabar a Jesús cuando va camino a Jerusalén. Pero ¿quién puede adorarle cuando va saliendo de Jerusalén? Cuando la multitud ahora grita, crucifícale. Cuando la multitud ahora te dice, mejor vete y léete las cartas. Mejor prende el incienso. Mejor maldice a tu Dios. Mejor no, mira, no seas tan religioso, ¿para qué tienes que ir a la iglesia? Cuando va saliendo de Jerusalén. Cuando ya no va montado en un burro, sino cargando una cruz ensangrentada. Cuando no te dieron el trabajo. Cuando no contestó tu oración. Cuando tus expectativas no se cumplieron. Cuando tu mundo se está derribando. ¿Quién puede adorar al Salvador cuando parece que todo está muerto y todo está perdido? Y aquí está la clave, porque cuando los influenciadores cambiaron,
la gente cambió. Escúchame bien. En la primera escena, la multitud estaba corriendo el código de los discípulos. ¡Hosana al Rey de Reyes! ¡Sálvanos! Y en la segunda escena, alguien les cambió el programa. Alguien les cambió el código. Alguien cambió el manuscrito. Y ahora estaban corriendo el código de los fariseos. ¿A quién estás dejando influenciar tu vida? ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Qué es lo que estás leyendo? Por eso está moldeando la manera en que piensas. Y la manera en que piensas determina la manera en que tú vives. Hay un decir que me dice, dime con quién tú andas y te diré quién tú eres. ¿Quién tiene tu atención? ¿Quién está hablando a tu corazón, a tu espíritu? Algunos de nosotros tenemos más lealtad a nuestros equipos deportivos que a Jesús mismo. Yo no soy jajatabla. No estoy aquí tirando pa. No, es la palabra, ¿ok? Sabemos más de estadísticas que versículos. Conocemos más jugadas que promesas. Debemos dejar de hacer copy-paste de lo que la cultura nos dice que es verdad. Abre la palabra y escribe tu propio código basado en lo que Dios dice. La alabanza más poderosa se da en los momentos más difíciles. Cuando todo va bien, alabar es fácil. Pero cuando el diagnóstico es malo, cuando la cuenta bancaria está vacía, cuando las cosas se ven difíciles, cuando la relación se rompió, cuando el divorcio comienza a entrar en la conversación en la familia, tú levantas las manos y dices, Dios, aún así te alabo, aún así te voy a adorar. Y eso es lo que sacude el cielo. Díselo a alguien, mi adoración no depende de mi circunstancia. Díselo. Mi adoración no depende de mi circunstancia. Yo voy a adorarle, yo voy a glorificarle. La multitud, ellos cambian de opinión. El trono de Dios no se mueve. Y eso es lo que vemos en la multitud. Pero ahora quiero que mires el centro de esta historia. Porque en medio de todo el ruido hay alguien que no dijo ni una sola palabra. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, hablando de Jesús. Mi identidad no es un algoritmo. Mi identidad no es un algoritmo. O sea, no dejo que otros programen quién yo soy. No voy a permitir que otros determinen sobre mi vida cómo yo me voy a comportar, cómo yo voy a responder. ¿Quién soy yo? Imagínate la escena. Pilato está sentado en su silla oficial de juicio. Sentadito, tranquilo. El asiento desde el cual se dicta vida o se dicta muerte. A un lado están los sacerdotes y los ancianos. Y del otro lado está Jesús. Lucas capítulo 23, versículo 2 nos dice que levantaron 3 cargos contra él. El primero, que él era un revolucionario. El segundo, que él incitaba al pueblo a no pagar impuestos. El tercero, que se proclamaba rey. 3 cargos políticos fabricados. 3 mentiras conscientes de parte de los sacerdotes. Porque sabían que solo con cargos políticos Pilato actuaría. Sígueme en esta historia. ¿Sabe lo que está tratando de hacer? Ellos estaban tratando de reprogramar la identidad de Jesús. ¿Van entendiendo por qué el concepto de programación? Ellos estaban de reprogramar, tratando de programar la identidad de Jesús. Los sacerdotes intentaron reprogramar la identidad de Jesús, tomar quien Jesús realmente era, el Hijo de Dios, el Príncipe de Paz, el Cordero sin mancha, y sobreescribirlo con una versión falsa, criminal, sedicioso, amenaza,
se proclama rey. Y después de cada acusación se esperaba que Jesús respondiera. Después de cada acusación se esperaba que Jesús se defendiera. Después de cada acusación se esperaba que Jesús levantara su voz. Pero Jesús guardó silencio. Jesús guardó silencio. Silencio frente a las acusaciones falsas. Cuando hablaban contra su carácter y su identidad. Jesús guardó silencio frente a los gritos de la multitud. La misma que días antes lo adoraba. Jesús guardó silencio frente al dolor de la persecución. Ante los golpes, la burla, la corona de espinas. ¿Sabe lo que dice Isaías 53:7? Maltratado y humillado. Ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Y esa palabra, enmudeció, no es la que tú y yo pensamos. No. En el hebreo original la palabra es nelam. Y no describe a alguien que se quedó callado porque no tenía nada que decir. No. No describe debilidad. No describe miedo. Nelam describe un silencio voluntario. Un silencio decidido. Un silencio intencional. Jesús no cayó su boca porque no tuviera defensa. Él es el verbo hecho carne. El que habló y el universo existió. El que dijo al mar, calla, y el mar obedeció. El que le dijo a Lázaro, sal de la tumba, y el hombre salió vivo. La muerte lo soltó. Jesús tenía todo el poder para hablar y escogió callar. Su silencio no fue pasividad. Fue la decisión más poderosa de la historia. Porque si Jesús abría la boca para defenderse, tú y yo no tendríamos defensor. Procésalo porque esto está mejor que un steak de Outback Steakhouse. Yes. Y mira que a mí me encanta el steak. Si Él se salvaba a sí mismo, no podría salvarnos a nosotros. Su silencio no fue debilidad, fue el precio de nuestra libertad. Nosotros vivimos en una cultura donde el algoritmo te dice qué tú debes de hacer. Tu feed te dice qué pensar. Los comentarios te dicen cuánto es que tú vales. Los likes, los me gusta te dicen si tú importas. Que si alguien habla mal de ti, que tú publiques tu verdad. Que si te cancelan, que te reinventes. Y si no tienes cuidado, terminas dejando que un sistema que ni siquiera te conoce defina quién tú eres. Pero Jesús nos muestra algo radicalmente diferente. Y eso es que no todo merece tu respuesta. No todo ataque merece tu energía. No todo comentario merece tu atención. O sea, ignora a los aduladores y a los críticos. Ignora a los que te inflan y a los que te destruyen. Enfócate en la meta. ¿Por qué cayó Jesús? ¿Por qué mantuvo silencio? Porque Él estaba enfocado en una sola meta. Lucas capítulo 9, versículo 51. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. O sea, Jesús sabía que ya su tiempo llegaba para volver al Padre. Pero Él llegaba aquí, estaba en la tierra con una misión. Con un propósito. Y dice que se hizo el firme propósito. O sea, no existió duda en su mente.
y procedió. Su cara estaba fija hacia la cruz. Él no tenía tiempo para vivir del aplauso de los hombres. Él no tenía tiempo para responder al odio de los hombres, porque él tenía una misión. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. O sea, nos importa demasiado lo que la gente piensa de nosotros. Pasamos más tiempo revisando quién vio nuestra historia de Instagram, quién está, que lo que Dios dice sobre nuestra historia de la vida. ¿Quién tiene más like que este post? ¿Cómo hice? ¿Cómo está el algoritmo? Que cómo esto y esto y lo otro. Y te voy a ser honesto, porque si te estoy predicando esto, te lo tengo que modelar. Mira, yo no ando ni tengo tiempo para estar enfocado en lo que la gente piensa sobre la dirección de esta casa y lo que Dios está haciendo aquí. Porque el tiempo se acaba y hay almas que alcanzar. El tiempo avanza y hay una comunidad latina en necesidad. Que si te están modernizando, que si el formato, que si la música, que si antes se hacía diferente. Mira, yo respeto la tradición, pero no voy a sacrificar la próxima generación en el altar de la nostalgia. Hear me out and hear me well. Y quiero ser claro porque yo honro a la iglesia de nuestros abuelos porque yo me crié en ella. Yo crecí en ella. Y sin ella tú y yo no estaríamos aquí. Sin esos pastores fieles que predicaron con lo poquito que tenían. A veces sin ni siquiera tener comida para su propio plato, predicando el evangelio de Jesucristo fiel. Muchos de nosotros no estuviéramos aquí y no hubiéramos conocido a Cristo como lo conocimos. Pero Dios no nos llamó a repetir lo que ellos hicieron. Dios nos llamó a continuar lo que ellos empezaron. Aquí lo que importa no son nuestros dogmas, escúchame, ni tus preferencias. Lo que importa es que nos mantengamos firmes en la verdad de la palabra de Dios. Lo que importa es que el reino de Dios se expanda y tenga un alcance. Lo que importa es que exista una iglesia en español, que las próximas generaciones puedan llamar su hogar. Donde no estén confundidas de por qué me están mirando así, de por qué me están criticando de esta manera. No. Porque hay una generación de jóvenes latinos que están creciendo en este país sin identidad. Escúchame bien, atrapados entre dos culturas, entre la latina y la americana. Están desconectados de sus raíces y el algoritmo de este mundo les está programando una identidad que es falsa todos los días. Alguien tiene que pararse y decir, hay un lugar para ti, hay una casa para ti, hay una iglesia para ti, hay alguien que predica a Cristo sin pedir disculpas. Eso es Arise Español, eso es esta casa. Y te lo digo con toda claridad, nosotros vamos a romper cada molde de tradición que se interponga entre un alma perdida y el evangelio de Jesucristo. No nos importa si nunca se ha hecho así. No nos importa si incomoda a los religiosos. Vamos a usar cada herramienta que Dios ponga a nuestra disposición. Cada plataforma, cada recurso, cada formato, cada tecnología, cada idioma del corazón que les sepa hablar a ellos. Y la obediencia a Dios y la santidad es lo que vamos a llevar adelante en todo momento para alcanzar al perdido. No te confundas, lo que cambia es el formato. Lo que no vamos a hacer es comprometer la palabra. No la vamos a comprometer. Lo que no vamos a hacer es diluir el evangelio. Lo que no vamos a hacer es negociar la verdad. Pero el método se adapta. Perdóname que te lo traiga aquí en un domingo de Ramos. Tenía que hacerlo. Porque yo necesito que ustedes entiendan nuestra dirección. Hacia dónde vamos, qué es lo que estamos haciendo, qué identidad somos nosotros. Cuando nosotros tenemos como uno de nuestros principios que valoramos a las personas y su cultura, es que aquí queremos a todo el latino, sea de España, sea de Chile, sea de Cuba, sea de la República, sea venezolano, sea hondureño, sea colombiano, sea de México, no importa, el reino de Dios es para todos y no hace excepción de personas. That's who we are.
Imagínate que tenemos hasta brasileños en la casa. Gloria a Jesús. Dios está haciendo algo increíble. ¿Tú sabes lo que dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 22? Me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Voy a repetirlo. Me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. O sea, si Pablo estuviera vivo hoy, estaría en las redes. Si Pablo estuviera vivo hoy, estuviera en los podcasts. Ay. Si Pablo estaría vivo, estuviera usando cada herramienta disponible, porque Pablo entendía algo que muchos religiosos no entienden. El evangelio no cambia, pero la estrategia tiene que evolucionar. Tiene que evolucionar. Hay gente afuera que nunca va a entrar a una iglesia tradicional, pero sí van a entrar aquí. Yeah. Y cuando entre van a escuchar la misma verdad que se ha predicado por 2000 años, porque no la estamos cambiando. Pero en un lenguaje que puedan entender, en una atmósfera donde se sientan bienvenidos y con un poder que no se puede fabricar. Por eso el mensaje es copy, paste. Yo sé que algunos de ustedes están perdidos, pero la generación alfa, la Z y los millennials entienden de lo que yo estoy hablando. Y esta iglesia se tiene que preparar para alcanzarlos a ellos también. ¿Quién me está siguiendo? Yeah. Y mira lo que Dios está haciendo. Desde que comenzó enero han habido 35 decisiones para Cristo. Un promedio de 107 personas nuevas desde que comenzó el año han entrado por esas puertas. Por primera vez aquí en Arise Español. Eso no es un método, eso no es un formato, eso es Dios confirmando la dirección de esta casa. No estamos aquí para complacer la multitud, no estamos aquí para complacer a las personas, no estamos aquí para copiar lo que otros hacen. Estamos aquí porque Dios plantó esta obra para alcanzar a una comunidad hispana que necesita escuchar el evangelio. Así que si el formato te incomoda, te entiendo. Te entiendo. Jesús también incomodó a los religiosos de su tiempo. Y no se deshizo de su misión. No le dio control Z. Ese es el undo. El deshacer. ¿Ok? Y nosotros tampoco lo vamos a hacer. Nos vamos a mantener fijos hacia dónde nos dirigimos. Yo escojo no estar tan preocupado por lo que tú piensas de mí. Yo vivo para una audiencia de uno. El aplauso de Jesús o su corrección. Eso es lo único a lo que yo respondo. Y mientras Él me dice, sigue, yo sigo. Sí, porque de eso se trata. Díselo a alguien, yo vivo para una audiencia de uno. Yo vivo para una audiencia de uno. Díselo, dice. Mira, un codacito así. ¡Pa! Yo vivo para una audiencia de uno. O sea, sé tan enfocado en Jesús que nada te pueda distraer, que ni las críticas te puedan distraer, que ni las opiniones de los demás te puedan distraer, ni el ruido del algoritmo, porque tú no fuiste programado por la cultura, tú fuiste diseñado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. El ruido de la multitud no puede apagar la voz de tu llamado. Vimos a la multitud volátil, influenciable, no tenían ancla, o sea, andaban sin frenos. Vimos a Jesús firme, enfocado, seguro de su identidad. Y ahora quiero que miremos a un tercer personaje, uno que tenía todo el poder para hacer lo correcto, pero escogió cederle el trono a la multitud. Y esto nos lleva al punto número 3. No le doy control Z a mis convicciones. O sea, mis principios no tienen botón de deshacer. Mis principios no los va a cambiar la multitud. Mis principios no los va a cambiar la opinión de la gente. ¿De quién estamos hablando? Pilato. Pilato no quería crucificar a Jesús.
Eso es lo fascinante de este pasaje. Él no quería crucificarlo. Pilato tenía principios. Él no quería matar a un hombre que era claramente inocente. Él era lo suficientemente inteligente para saber lo que estaba pasando. Él sabía que los sacerdotes lo entregaron a Jesús por envidia y no por justicia. Y él era el líder. Él tenía la autoridad y el poder para hacer lo que él quisiera. Nadie podía obligar a Pilato. Pero mira lo que pasó. Pilato le dio control Z a sus convicciones 3 veces. La primera vez que le dio control Z fue cuando trató de cambiar la opinión de la multitud. O sea, él trató de cambiar la opinión de la multitud cuando mandó azotar a Jesús, cuando le puso una corona de espinas, cuando le puso un manto púrpura como este que está aquí. Y lo presentó ante la gente pensando, tal vez si lo ven sufriendo van a sentir lástima. Pero ahí fue cuando gritaron más fuerte, crucifíquenlo. Quiso deshacer el problema sin tomar una posición y no funcionó. El segundo control Z es cuando trató de apaciguar a la multitud. Les ofreció a Barrabás, un criminal violento, pensando que obviamente van a escoger a Jesús al lado de Barrabás. O sea, 1 más 1 equivale a 2. Tiene sentido de que vayan a escoger a Barrabás. Pero la multitud escogió al asesino. Qué peligro el copy-paste de la cultura. Quiso dejar que otros tomaran la decisión por él. No funcionó. Tercer control Z. Cuando no pudo cambiarlo ni apaciguarlo, o sea, se rindió. Se lavó las manos y dijo, esto no es mi responsabilidad. Y aquí viene un detalle que la mayoría no sabe. Lavarse las manos no era un gesto romano, era un ritual judío. Y esto lo vemos en Deuteronomio 21, 6 al 7. Que dice que cuando se encontraba un cuerpo muerto y nadie sabía quién lo había matado, los ancianos de la ciudad más cercana debían lavarse las manos sobre una becerra y declarar, nuestras manos no derramaron esta sangre. O sea, era un acto ceremonial para declarar inocencia ante una muerte. Pilato, un romano pagano, estaba usando un ritual del Torá, o sea, del Viejo Testamento, del Torá judío frente a una multitud judía. ¿Por qué? Porque él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Esto fue un acto calculado. O sea, era un mensaje en su propio lenguaje religioso, como diciéndole, ustedes saben lo que esto significa. La sangre de este hombre, la sangre de Jesús, no, es tu responsabilidad y no la mía. Pero aquí está lo devastador. Conocer el ritual no te libera de la responsabilidad. Pilato conocía la tradición, conocía la ley, sabía que Jesús era inocente y aún así escogió la comodidad sobre la convicción. Hay gente en esta sala que conoce la palabra de Dios, que sabe lo que Dios dice, que conoce el ritual, que conoce la tradición, que conoce las canciones, que conoce la palabra, que se sabe en el versículo correcto, pero a la hora de la presión se lava las manos. Crucifíquenlo. Saber la verdad y no defenderla te hace más culpable, no menos. El agua de Pilato no limpió sus manos. El agua de Pilato confirmó su cobardía. ¿Cuántos de nosotros hacemos lo mismo? Tenemos principios, sabemos lo que está bien, sabemos lo que dice la palabra, pero cuando la presión de la cultura aprieta, cuando nos juntamos con las amistades de afuera, ay, 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 cuando defender la verdad nos cuesta, buscamos el control Z, y queremos deshacer, queremos regresar, queremos deshacer la incomodidad sin pagar el precio de la convicción. Bueno, si no puedes contra ello, pues únete.
Y porque eso es lo que dicen en el mundo. Eso es lo que se dice allá afuera. Y muchos cristianos como Pilato renuncian a su autoridad espiritual para complacer a la multitud. Y como cristianos, tú y yo estamos llamados a ser influenciadores, pero ¿cuántas veces intentamos apaciguar a los que persiguen la verdad en vez de defender la verdad que profesamos? Y yo he estado en esas conversaciones donde yo escucho a la persona apaciguar la verdad para no continuar la conversación y no ser que no quiero confrontar a nadie. Y te convertiste en un Pilato. Tenemos que defender la verdad. Hay un costo por seguir a Jesús en esta cultura. Va a haber gente que no entiende tus decisiones. Va a haber voces que te van a decir que estás equivocado. Va a haber momentos donde sería más fácil simplemente lavarte las manos. If I can ask the worship team to join me, please. Va a haber momentos donde sería más fácil simplemente buscar el control Z y deshacer tu postura. Pero cada vez que nos lavamos las manos, deshacemos nuestra convicción. Alguien más carga la cruz. Entonces, esta semana te van a llegar oportunidades para defender o para retroceder. Sí, en tu trabajo, en tu familia, en las redes sociales, en conversaciones que son bien difíciles y vas a tener que decidir, ¿me lavo las manos como Pilato? ¿Le voy a dar control Z a mis convicciones? ¿O me pongo de pie y voy a hablar? ¿Voy a afectar la cultura o voy a ser un influenciador del reino? Mis convicciones no tienen botón de deshacer. Lavarse las manos no nos limpia la conciencia. Antes de terminar, yo necesito de llevarte de regreso a un personaje que casi olvidamos. Barrabás. Barrabás. La Pascua era la fiesta más alta del calendario judío. Una de las tradiciones era que durante la fiesta el gobernador solía liberar a un preso, alguien que el pueblo consideraba un héroe, aunque Roma lo viera como criminal. Por favor, procesa estas palabras. Barrabás era un criminal violento, un sedicioso, un asesino. Estaba justamente encarcelado. Él no tenía esperanza, él no tenía escape, él no tenía salida. O sea, imagínate estar en esa celda, escuchando a la multitud gritar, tal vez pensando que gritaban por la misma ejecución de Barrabás, cuando decían, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Y entonces la puerta se abre y Barrabás sabía, pero es que yo he hecho muchas cosas malas. Es que yo soy culpable y yo merezco estar aquí. Y de momento, mientras gritan, crucifícalo, crucifícalo, las puertas de la celda se abren. Los sacan. Y en vez de llevar a Barrabás al madero, lo liberan. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede soltar a un criminal convicto y crucificar a un hombre inocente? Esa es la historia de la cruz. La multitud no liberó a Barrabás. El silencio de Jesús fue el que lo liberó. Porque aún en nuestros ojos, cuando entendemos que Él merecía estar preso, que era digno de un madero, Jesús guardó silencio, no solo por ti y por mí, sino por Barrabás, el que se merecía estar preso, el que merecía estar encarcelado,
el que merecía estar en el madero. Y Jesús dijo: yo voy a tomar la posición. Pero Jesús no podía defenderse. Jesús tenía que mantener su boca callada. Jesús no podía expresar ninguna palabra, porque de hacerlo, entonces se liberaba él y se perdía Barrabás y nos perdíamos nosotros. My God, my God, my God. Jesús no abrió la boca para que la puerta de la celda se pudiera abrir. Yo soy Barrabás. Sin esperanza, sin escape, con un pasado que fácilmente los religiosos me acusarían, sin salida, culpable, condenado, encadenado. Pero Jesús pagó mi deuda con su silencio. Y hoy la puerta de nuestra celda, de la mía y de la tuya, está abierta. No porque te lo mereces, no porque la multitud votó por ti, sino porque Jesús en silencio tomó nuestro lugar. ¿Qué harás con Jesús, al que llaman Cristo? Pilato hizo la pregunta más importante de la historia. ¿Qué voy a hacer con Jesús, al que llaman Cristo? Eso no es solo la pregunta de Pilato. Esa es nuestra pregunta para ti y para mí en el día de hoy. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Vas a seguir la multitud? ¿Vas a dejar que la cultura decida por ti? ¿O vas a ponerte de pie y declarar: Jesús es mi Rey, sin importar lo que grite la multitud? Jesús es mi Rey. Estemos de pie, por favor. Aleluya, aleluya. Tal vez hoy estás aquí y nunca has tomado esa decisión. Nunca le has dicho a Jesús: yo te acepto. Tú eres mi Salvador. Tú pagaste mi deuda. Hoy es tu día. Hoy es tu día. El momento es perfecto. No porque la multitud lo dice, sino porque el Espíritu de Dios está tocando tu corazón ahora mismo. Y tú sabes que las puertas de las celdas se han abierto. Y Jesús te está diciendo: tú eres libre. Pero para salir por esa celda, tienes que aceptar el silencio de Jesús. Tienes que decir: Jesús, permíteme entrar. Si quieres hoy recibir a Jesús en este lugar, solo pon tu mano sobre tu corazón. Levanta la otra mano conmigo en este lugar. Todo ojo cerrado. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor.